Espero que me escuchen. Bueno, lo primero, agradecer a Muchas Gabriel, gracias. a mi colega Gabriel Medina por la invitación a compartirles parte de mi trabajo en este evento y, por supuesto, también pues felicitar a quienes han organizado estas jornadas de investigación estudiantil. Me parece un acierto enorme que desde los grados, desde las licenciaturas en comunicación, se fortalezca el trabajo de investigación y justo en el campo de la comunicación creo que lo necesitamos porque de repente estamos demasiado orientados a lo práctico y nos olvidamos de la construcción de conocimiento que tiene que ser parte, obviamente, de nuestra trayectoria formativa, trayectoria académica. Me voy a permitir compartirles pantalla y pongo a disposición esta presentación. La voy a mandar al maestro Gabriel Medina por si la quiere difundir entre las interesadas e interesados en este material. Yo lo preparo para ustedes, no tiene copyright, no tiene nada que no se pueda mostrar, entonces lo dono muy amablemente a quienes estén interesados en ella. Me indican, por favor, si se ve bien la pantalla. Sí, ya lo vemos. Perfecto. Bueno, modifiqué un poquito el título. Quise poner énfasis en esta primera parte del título. Investigamos mucho más que los medios. Aquí se ve un poquito el tono de reivindicación de mi conferencia, porque soy una convencida de que el campo de la comunicación tiene que ir necesariamente mucho más allá de la investigación sobre medios de comunicación. Si bien es importante que nos formemos en medios, que sepamos analizar los medios, etcétera, creo que el campo de la comunicación necesita fortalecerse pensando otras cosas, otros fenómenos que implican la comunicación y que trascienden la comunicación mediática. Por eso puse como subtítulo la necesidad de pensar los cuerpos y las emociones en la investigación en comunicación. Y esto es lo que voy a tratar de demostrar o argumentar a lo largo de esta conferencia. La pregunta que me interpela y que de alguna manera comparto a todas, a todos, es ¿por qué es importante la cuestión del cuerpo y las emociones para la comunicación? ¿Por qué debemos poner atención o prestar atención a las corporalidades y a lo emocional, a lo afectivo, cuando nos acercamos a temas que tienen que ver con la comunicación? Esta pregunta de alguna manera va a ser transversal a toda la conferencia y es un poco la guía que orienta toda mi argumentación. Algunos elementos que me permiten contextualizar la discusión y fortalecer esta crítica que les compartí al inicio son justamente el mediacentrismo. La comunicación casi siempre se asocia a los medios, ¿sí? Y si bien los incluye, pues creo que es un hecho que va mucho más allá de los medios. Un autor hace mucho tiempo, Marcel Mauss, decía que la comunicación era un hecho social total, es decir, está en todas partes. Por lo tanto, fijarnos solo en los medios de comunicación achica mucho el campo de estudios de la comunicación y lo hace mucho más simple de lo que puede llegar a ser. Este es el primer elemento que debemos tomar en cuenta para ubicar el resto de la reflexión. También es criticable la tendencia al sociocentrismo. Todo lo que vemos en comunicación o mucho de lo que vemos en comunicación pasa por el filtro de la sociología y deja de lado muchas otras disciplinas, especialmente las filosóficas, que ponen el acento o se preguntan sobre el ser humano, que creo que debieran estar en el centro de nuestra formación como comunicadores y comunicólogos y comunicólogas. Tercer elemento para situar la discusión, todavía el campo de la comunicación tiene dificultades para establecer un objeto de estudio que le sea común a todas y a todos. Hay todavía mucha lucha entre quienes se dedican, quienes nos dedicamos a temas vinculados con la comunicación interpersonal versus quienes se dedican a temas vinculados con la comunicación mediada. Creo que el espacio actual de las tecnologías digitales, de las redes sociodigitales, puede romper un poco esa dicotomía entre lo interpersonal y lo mediático, pero todavía adolecemos de esta simpleza, por decirlo así. Otro elemento que permite situar la discusión es la comprensión inicial, que después desarrollaré con más detalle, del cuerpo como el principal dispositivo comunicativo que poseemos las personas. ¿Sí? Nuestro cuerpo es el principal medio que tenemos para comunicarnos con nuestro entorno. Y por último, el último elemento que de alguna manera me permite situar el debate de lo que voy a explicar es esta tendencia
que todavía arrastramos de asociar la ciencia únicamente con la racionalidad y el conocimiento únicamente con la racionalidad, con lo cognitivo, olvidándonos de otros muchos elementos sensoriales, emocionales, afectivos, que por supuesto desde que nacemos están presentes en nuestra vida para ser, dijéramos, canales de conocimiento. Entonces, reivindico que construir conocimiento pasa también por el cuerpo, por lo emocional y por lo sensorial, y no únicamente por el filtro de la razón. El campo académico de la comunicación, ¿sí?, tiene algunas particularidades que lo hacen muy interesante, muy capaz de explicar muchas cosas, pero a la vez tiene algunos elementos que lo hacen complicado o complejo y que pues lo hacen ser muy, muy específico, muy particular. Voy a tratar de explicarlos también para posteriormente ya entrar en materia de la relación cuerpo-comunicación. El campo de la comunicación es tripartito. Es académico, es decir, en él construimos conocimiento, pero también es el campo educativo, es decir, las escuelas, las facultades, las que los están formando a ustedes, estudiantes en comunicación, y es también un campo profesional, ¿sí?, de desarrollo ya profesional. Muchas veces estos tres campos no interactúan de manera suficiente. Los académicos de repente se sienten como en una torre de Babel y no están en contacto ni con el campo educativo ni con el profesional, y viceversa. De repente los estudiantes, las estudiantes se forman en el campo únicamente profesional y olvidan toda esta tarea que tenemos de formar también científicos sociales, de formar investigadoras e investigadores. Otro elemento que hace particular el campo de la comunicación es la propia polisemia del concepto de comunicación. Hay miles de definiciones de comunicación y eso hace que sea complicado definir así con cierta sistematicidad cuál es nuestro objeto de estudio. Otro elemento es el imaginario sobre el campo de la comunicación, que suele asociar la comunicación a lo mediático. Hace unos 10, 11 años hice una investigación con varias estudiantes de licenciaturas en comunicación únicamente de la Ciudad de México. Ahí hay un sesgo, pero fue muy relevante que prácticamente el 80% de las y los entrevistados, cuando se les decía qué significaba estudiar comunicación, significaba estar preparados para los medios, especialmente en aquellos momentos televisión y tecnologías, ¿sí? Entonces hay una asociación todavía de la comunicación con lo mediático. Ello hace que tengamos un objeto de estudio todavía muy indefinido, ¿sí?, y que además se fragmente cada vez más el campo de la comunicación, esta división entre lo interpersonal y lo mediático, entre la teoría y la práctica. Hay muchísimas fragmentaciones que transitan por el campo de conocimiento de la comunicación. Un investigador de referencia en nuestro país, Raúl Fuentes Navarro, de la Universidad de Guadalajara y del ITESO, en la ciudad de Guadalajara, habla del campo de la comunicación a partir de una triple marginación. No quiero sonar pesimista, pero esta idea sí es un poquito negativa con respecto a nuestro campo. Simplemente es aportar una dosis como de crítica y de realismo de lo que vivimos. El campo de la comunicación, primera marginación, está marginado con respecto al campo de las ciencias sociales. Si uno llega con sociólogos, antropólogos, economistas, politólogos y dice que es comunicólogo, pues lo miran así un poquito como si fuera de menor nivel su formación, ¿no? Entonces estamos marginados con respecto a las ciencias sociales. Las ciencias sociales están marginadas con respecto a las otras ciencias. Un médico, un biólogo va a mirar, o un físico van a mirar así desde arriba de los hombros a un sociólogo, a un antropólogo y mucho más a un comunicólogo. Y la triple marginación es que toda la ciencia en este país y en general en el mundo está marginada con respecto a otros intereses que tienen los estados y los países. Entonces, la situación no es sencilla, y por eso celebro que desde las instituciones educativas sí se siga creyendo en la formación en comunicación. Todo lo anterior, pues, conlleva a un campo con una fundamentación teórica todavía pobre, todavía poco clara, todavía poco sistematizada, poco, dijéramos, sólida, ¿no? Entonces, este es un poco el contexto en el que nos movemos y aunque suene negativo, hay que tomarlo presente, hay que tenerlo presente para las subsiguientes reflexiones. Como dice Raúl Fuentes Navarro, y creo que esta frase se la deberían aprender todas y todos quienes estudian la comunicación, dice: en el centro de nuestro objeto de estudio, la comunicación, no están los mensajes o los contenidos, sino las relaciones.
establecidas e investigadas a través de sus múltiples mediaciones entre la producción de sentido y la identidad de los sujetos sociales en las más diversas prácticas socioculturales. Es decir, nuestro objeto de estudio es las relaciones sociales que contribuyen a que produzcamos sentido sobre nosotros, sobre los otros y sobre el entorno. Este sería idealmente nuestro objeto de estudio, que está muy lejos de ser considerado así, porque la mayoría de investigaciones, como ya dije, siguen asociando la comunicación con los medios. Bien, entonces, ¿por qué es importante atender la relación entre cuerpo y comunicación? ¿Qué es lo relevante de esta relación? Tengo el objetivo de argumentar la necesidad de incorporar esta dimensión corporal y afectiva en la investigación de la comunicación, interesada en fenómenos que no necesariamente estén ligados con la comunicación mediática. Y pongo el énfasis porque también podríamos hablar del papel del cuerpo y las emociones en la comunicación digital, pero yo me voy a centrar más en argumentar esta necesidad de incorporar estas dimensiones tan olvidadas, corporales, sensoriales y afectivas, en nuestra mirada sobre los fenómenos comunicativos. Para ello planteo algunas preguntas. ¿Qué sucede con el cuerpo como objeto de estudio de las ciencias de la comunicación? ¿Qué potencial tienen el cuerpo y la corporalidad como objetos de reflexión en el ámbito de la comunicación? ¿Por qué es sugerente, creo yo, incorporar a las emociones y los afectos como temas de interés para la comunicación? Y finalmente, cómo puede enriquecerse la teoría de la comunicación con la incorporación del cuerpo y de lo afectivo como articuladores de objetos de estudio. Creo firmemente que las teorías de la comunicación, así como las metodologías, se pueden enriquecer, se pueden complejizar si también miramos lo corporal y lo afectivo en nuestros objetos de estudio, en nuestros temas de interés. Parto de tres ideas básicas, ¿sí? Los estudios sobre el cuerpo y sobre las emociones fundamentalmente vienen de la antropología, la sociología y la filosofía. Desde la comunicación se han aportado algunos elementos sobre la comunicación interpersonal no verbal, que trabaja sobre elementos kinésicos, elementos proxémicos del uso del cuerpo, pero esas reflexiones a todas luces son insuficientes o no tienen prácticamente volumen o existencia si lo comparamos con el resto de temas que se abordan en nuestro campo de la comunicación. Y, por supuesto, parto de que la comunicación debe prestar más atención al cuerpo y a la corporalidad, así como a lo sensorial, emocional y afectivo, como elementos básicos en los procesos de construcción de sentido. Primero voy a hablar de algunas particularidades del giro efectivo en las ciencias sociales. Me parece que todas y todos quienes estudiamos comunicación debiéramos formarnos, además de en sociología, en las teorías clásicas de la comunicación, que ya ustedes conocen, el funcionalismo, la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, el estructuralismo francés, los enfoques sistémicos, Palo Alto, etcétera. Está muy bien que estudiemos todo eso. Creo que habría que agregar estudiar también lo que se conoce en las ciencias sociales como el giro afectivo, que enseguida explicaré. Posteriormente abordaré las relaciones entre cuerpo, comunicación y emociones y explicaré muy brevemente una investigación que da lugar a un estado de la cuestión bastante pobre, bastante pesimista en torno a la investigación académica sobre comunicación y emociones, fundamentalmente en el contexto latinoamericano. Y por último, algunas reflexiones que espero detonen el diálogo posterior con ustedes. Sobre el giro afectivo. Lo más importante de este llamado giro afectivo, que de alguna manera responde a lo que anteriormente se había llamado el giro lingüístico, el giro discursivo, es el ser un movimiento que ya no se centra solo en lo que se dice o en lo que se expresa, sino en lo que se siente. ¿Sí? Algo tan amplio como un movimiento académico que se concentra en lo que se siente. Y ese interés viene dado sobre todo porque se rompe la frontera entre la vida pública y la vida privada y aquellos elementos que anteriormente estaban destinados al mundo de lo privado, al mundo de lo íntimo, que tenían que ver con las emociones, con lo afectivo, con el cuerpo, etcétera, empiezan a estar presentes de forma muy clara y muy notable en la vida pública. Por lo tanto, en el origen del giro afectivo está este interés en la emocionalización de la vida pública y este proceso, por supuesto, no puede entenderse sin procesos de comunicación. Este giro afectivo pretendió desde principios del siglo XX, pero con antecedentes del siglo XXI, perdón, pero con antecedentes desde los años 90 del siglo pasado,
pretendió dotar de visibilidad a un conjunto de temas que habían sido poco legitimados en el ámbito de las ciencias sociales. Si alguien estudiaba algo que tuviera que ver con los afectos, con el amor, pongamos como un tema, ¿sí? Con la vergüenza, el miedo, diferentes sentimientos, diferentes emociones que las personas tenemos, sentimos, experimentamos y vivimos corporalmente, pues esa investigación no era considerada legítima en el campo de las ciencias sociales hasta que el giro afectivo se hizo con un lugar bastante importante y ya empiezan a estar consolidándose muchísimas investigaciones sobre este tipo de temáticas. Este término de giro afectivo fue empleado por primera vez en el año 2007 por dos sociólogas estadounidenses, ¿sí? Y como les comenté, su propuesta inicial fue ir en contra de esta orientación que sobre todo era discursiva del construccionismo social. Se pensaba que lo que no se decía, lo que no se expresaba por medio del lenguaje, no existía. Y obviamente todo el terreno de lo emocional y lo afectivo, previamente a ser expresado por medio del lenguaje, también significa, también construye sentido. Para Patricia Clough, el afecto se entiende como una ontología de aquellos fenómenos que no dependen de la conciencia humana ni de la comunicación lingüística. Ustedes piensen, muchas veces sienten algo y no controlan esa sensación. De repente sintieron miedo porque algo les dio miedo y aunque su mente esté empeñada en no sentirlo, pues de repente esa conciencia no alcanza para no sentir lo que se está experimentando orgánicamente o corporalmente. Entonces, por ahí va la idea del giro afectivo. Esta misma autora define a los afectos como la capacidad del cuerpo para afectar y ser afectado. Una afección que se relaciona con el hecho mismo de estar vivos, de estar vivas, ¿sí? Es decir, somos sujetos sociales, somos personas, en el sentido que las cuestiones nos afectan y eso corporalmente tiene, dijéramos, una forma de expresión y de vivencia y de experiencia corporal. Para esta relación entre cuerpo y comunicación, ubicada desde este marco general que nos propone el giro afectivo en las ciencias sociales, hay que partir de una idea básica, que la reflexión sobre el cuerpo debe ser inherente a la reflexión sobre la comunicación humana, ¿sí? Estudiar el fenómeno comunicativo debe pasar necesariamente por estudiar cuestiones relacionadas con los cuerpos, ¿sí? Porque si no existe sociedad sin comunicación, como diría Niklas Luhmann, ¿sí? Aquí agregamos que no puede existir comunicación sin cuerpos comunicantes, ¿sí? Por lo tanto, hablamos de la naturaleza corporal de la comunicación humana y del cuerpo como el principal vehículo para la comunicación y la interacción entre personas. Por supuesto, no olvidamos el punto de vista de corte más antropológico y sociológico, en el cual se plantean ciertos aspectos culturales e identitarios de la relación entre el cuerpo y la comunicación. Hay culturas donde el uso del cuerpo es más distante, hay otras culturas donde se usa el cuerpo de una manera más cercana, ¿sí? Y finalmente el cuerpo siempre dice del entorno sociocultural en el que habita la persona portadora de ese cuerpo. Seguramente si ustedes han tenido la oportunidad de viajar a otros estados o a otros países, verán que incluso la manera de moverse, de expresarse por medio del cuerpo es diferente, ¿sí? Yo siempre pongo un ejemplo muy claro. Una de las primeras veces que yo, estando ya viviendo en México, yo soy de origen de Barcelona, ¿sí? Una de las primeras veces que yo regresé a Barcelona, cuando llegué al aeropuerto, estaba una de mis mejores amigas esperándome y yo la apachurré, le di un abrazo de esos que rompen a la persona. Se quedó paralizada. O sea, se sacó de onda y perdón la expresión, se quedó así como de, ¿por qué me está tocando tanto esta persona, no? Sí la quiero mucho, pero pues no quiero que me abrace de esta manera, ¿sí? Eso habla de que en México hay una tendencia al abrazo que no existe en otros países. Por lo tanto, empleamos y utilizamos nuestros cuerpos de una manera distinta a como se hace en otras matrices culturales e identitarias, y eso nos dota también de cierta identidad como grupo humano. Bien, sobre el cuerpo y las emociones, ¿sí? Pues además de partir de esta idea que ya les comenté, de que el cuerpo es el principal medio de comunicación de los sujetos con el mundo, aquí recupero una idea de un investigador, Adrián Escribano, al que sigo mucho desde hace años, que dice, lo que sabemos del mundo lo sabemos por y a través de nuestros cuerpos. Lo que hacemos es lo que vemos. Lo que vemos es cómo dividimos el mundo.
es en este ahí y ahora. En este ahí y ahora se instalan los dispositivos de regulación de las sensaciones mediante los cuales el mundo social es aprendido y narrado desde la expropiación que le dio origen a la situación de dominación. Es decir, desde los cuerpos dominados, desde los cuerpos cosificados que sienten y que experimentan determinadas sensaciones, determinados elementos emocionales y afectivos, es que aprendemos, es que captamos y es que podemos narrar, ¿sí?, nuestra experiencia de ser personas en este mundo que habitamos. Por lo tanto, los sujetos sociales conocemos el mundo a través de nuestros cuerpos y justamente ese conocimiento del mundo no viene dado únicamente por el filtro cognitivo de la razón, sino sobre todo y en un primer momento por percepciones, sensaciones y emociones experimentadas por los cuerpos. Si ustedes tienen contacto con bebés, con niños muy chiquitos, obviamente se darán cuenta que antes de que exista la comunicación lingüística en esos bebés, en esos niños y niñas, ellos ya están en contacto con el mundo, ya están informándose, captando y llenando su cabeza y su cuerpo de información sobre el entorno que los rodea a partir de lo que perciben, de lo que sienten con su cuerpo, ¿sí?, alrededor de, pues, de las personas que los cuidan, de los entornos en los que habitan, etcétera. Es decir, todavía no hablan, no tienen comunicación lingüística desarrollada, pero sí perciben, sienten y se emocionan a través de sus cuerpos. Hablamos entonces de la dimensión significativa del cuerpo, ¿sí? La comunicación se da entre, desde y para los cuerpos. Muy brevemente, bueno, ahí si alguien está interesado, después puedo mandarles más información al respecto. Hay dos autores que considero claves para este abordaje de la dimensión significativa del cuerpo y para poner en diálogo el cuerpo con las emociones, que son Erving Goffman y su idea de la glosa corporal, y Randall Collins y su idea de la energía emocional, que es la que se intercambia en situaciones de interacción entre grupos humanos. El cuerpo entonces es productor de sentidos, dice Patricia Huschmidt. El cuerpo logra comunicar y captar un algo que los discursos por sí solos no logran transmitir, justo porque nos lleva hacia el terreno de lo afectivo y lo sensorial. El cuerpo entonces tiene muchísimo potencial comunicativo, ¿sí?, no solo como productor de sentidos, sino también como receptáculo de significados en situaciones de comunicación cara a cara. Nos comunicamos, repito, entre los cuerpos, desde los cuerpos y para los cuerpos. Algunas aproximaciones sociológicas, aquí no me voy a extender mucho para no tener problemas de tiempo y para no centrarme tanto en diferentes autores, sino más bien en mi propia argumentación, pero vale la pena que desde la sociología entendamos la propuesta de Erving Goffman, ¿sí?, del cuerpo como portador y receptor de sentidos, las nociones de fachada, cara social, ritual, ¿sí?, cómo interpretamos por medio del cuerpo los significados que tenemos a nuestro entorno y qué hacemos con los cuerpos, porque los cuerpos son performativos, ¿sí? ¿Qué hacemos con ellos? Y en el caso del sociólogo francés, de Pierre Bourdieu, él habla del cuerpo como un elemento moldeado por la socialización, por el entorno sociocultural, y es de alguna manera en el cuerpo, dice el autor, se inscriben las lógicas sociales, ¿sí? El cuerpo dispone a que actuemos de una manera o de otra según cuál sea nuestro entorno sociocultural de referencia y en el que hemos recibido nuestra mayor socialización como personas. Y desde la filosofía, por eso digo que es importante no solo el pensamiento sociocéntrico y mediacéntrico, sino también tener aproximaciones a la filosofía. Aquí recupero únicamente a Merleau-Ponty y Alfred Schutz, que para mí son dos filósofos de la comunicación, aunque ellos nunca se asumieron así, se asumen como fenomenólogos, pero como esa palabra es muy fea, entonces mejor los podemos considerar como filósofos de la comunicación. Para Merleau-Ponty, la conciencia del ser humano pasa siempre por la experiencia corporal, ¿sí? El cuerpo nos dota de un punto de vista sobre el mundo, ¿sí?, y siempre el cuerpo es un cuerpo situado, el sujeto está situado históricamente. Cualquier experiencia social que tenemos como personas pasa por ser una experiencia corporal. Y con respecto a Schutz, él habla de que el conocimiento de los otros y de nosotros y del entorno pasa por el cuerpo. En el cuerpo quedan registradas como a modo de lienzo, ¿sí?, un cúmulo de situaciones biográficas y de acervos de conocimiento que no podemos
retirar de manera sencilla. Cada quien tenemos nuestra propia biografía y nuestra propia mochila, dijéramos, de conocimientos adquiridos, y eso se pinta de alguna manera o se graba en nuestros cuerpos. Y los movimientos corporales son una fuente, un indicio básico para poder comprender a las otras personas con las que compartimos el mundo de la vida cotidiana. Muy bien, particularmente del cuerpo, de la comunicación y de las emociones, de la relación comunicación y emociones, sin dejar de lado obviamente el cuerpo, pero centrándonos más en lo emocional. Es fundamental, y esto piénsenlo ustedes en cualquier situación de comunicación interpersonal que hayan vivido hoy mismo, que estén viviendo hoy mismo, ayer, en estos próximos días. En cualquier situación de comunicación interpersonal se intercambian mensajes que no pueden comprenderse solo desde el contenido de ese mensaje, desde lo que se nos dice como mensaje, porque siempre en cualquier situación de interacción vamos a desplegar emociones, sea de forma más directa o sea de forma más sutil. Es decir, no solo interesa el qué de la comunicación, sino sobre todo el cómo de la comunicación. Nos podemos fijar en el tono de voz de la persona, en algún rasgo del rostro que quizás nos esté dando cuenta que esa persona no descansó bien, no tuvo un buen inicio de día. Cantidad de elementos emocionales y afectivos que quizás, ¿sí?, no se dicen lingüísticamente, pero que son fuente inagotable de sentido en cualquier situación de comunicación interpersonal. Cuando nos comunicamos somos cuerpos que afectamos y somos afectados, ¿sí? Y expresamos y sentimos distintos estados de ánimo, ¿sí? Dice Izquierdo que la comunicación interpersonal no ocurre en el vacío. Hay que contar, y esto es importantísimo, con las metas, necesidades, deseos, estados de ánimo, expectativas y aprendizajes de las personas, incluyendo la representación de los sentimientos y el conocimiento de las normas de interacción emocional en el contexto. De repente tenemos que saber leer, ¿sí?, de forma muy rápida, casi automática, lo hacemos, ¿sí?, qué es lo que va a estar permitido en ese entorno y qué es lo que no va a estar permitido. Ahí nos hacemos una representación conceptual de las normas que de alguna manera van a estar articulando esa situación de interacción en la que estamos participando. Existen muchísimas miradas desde la biología y la neurología, miradas socioculturales, miradas desde la psicología social, miradas desde la filosofía, especialmente desde la fenomenología, ¿sí?, sobre este tema de las emociones y los afectos. Es un campo completamente interdisciplinario y, como el campo de la comunicación, pues obviamente ha tenido muchísimos desarrollos a nivel nacional, internacional, desde diferentes espacios académicos, desde diferentes miradas disciplinarias. El afecto se suele concebir como corpóreo, preconsciente, ¿sí?, energético, y a partir de otras explicaciones que Lara y Enciso las nombran como lejos del significado. Cuando ya se da ese afecto, pues ya existe, cuando ya le vamos a poner nombre, ya tuvo lugar, ¿sí? Esa sensación como de miedo, esa sensación de vergüenza y que se nos pone la cara roja, qué sé yo, ¿no? Pues todo eso es preconsciente, no lo podemos controlar siempre, ¿sí? Sin embargo, se considera que las emociones se han pensado mayormente como una interpretación de ese afecto. Una vez vivimos orgánicamente, corporalmente ese afecto, ya podemos ser capaces de ponerle un nombre y decir, ah, me está pasando esto, estoy sintiendo esto, ¿sí? Pero la parte afectiva es absolutamente preconsciente, ¿sí? En este sentido, emoción y afecto se asocian más a un proceso orgánico, mientras el sentimiento es la experiencia subjetiva de esa emoción, dice Damasio. Es decir, cada persona va a experimentar subjetivamente la emoción, ¿sí?, de una manera particular y distinta siempre a otras personas. No hay dos modos de sentir y experimentar el miedo, de sentir el cariño, de sentir la vergüenza, de sentir el ridículo, ¿sí? En dos personas no lo van a experimentar nunca de manera idéntica. Aquí hago un alto para preguntarles, dejarles como tarea, no es necesario que lo pensemos juntas, juntos el día de hoy, pero sí que lo tengan como horizonte de sentido de esta plática que les comparto, que recuerdan haber estudiado sobre la relación cuerpo-comunicación a lo largo de la licenciatura, y si hay colegas acá con posgrado, pues también a lo largo del posgrado. ¿Y para qué creen que puede ser útil investigar el cuerpo en su formación como comunicadoras y como comunicólogas? ¿Sí? Ya sea que se dediquen a la parte más práctica de la comunicación, ya sea que tengan una orientación más académica.
¿sí? Seguramente no hay muchísimos elementos sobre esta relación cuerpo, comunicación y emociones en su formación. Ojalá me equivoque, ojalá en unos años todas y todos quienes estudian comunicación tengan también un acercamiento a esta interesante relación entre el cuerpo, la comunicación y las emociones, porque decía yo el otro día en otra conferencia que compartí para unos colegas de Perú, les decía, es muy curioso y quiero también trasladarles a ustedes pues este elemento que me preocupa, ¿no? Y que me motiva a seguir pensando esto. Es muy curioso que casi todo en el mundo acaba recayendo en la comunicación. Cuando tenemos problemas de pareja, la comunicación. Cuando tenemos problemas en el aula, la comunicación. Cuando hay problemas con hijas, hijos, la comunicación. Cuando hay problemas con los jefes, las jefas, hay un problema de comunicación. Entonces, muchas veces atribuimos muchísimos problemas a la comunicación y desafortunadamente no nos estamos formando para resolver esos problemas ni para tomar en cuenta esa dimensión afectiva y emocional de la comunicación. Ojalá todas las profesoras, profesores nos formáramos más en comunicación afectiva, porque cuando trabajamos en el aula trabajamos con personas que sienten y que experimentan cosas con su cuerpo. No son receptáculos, no son sujetos pasivos que están escuchándonos y en el mejor de los casos tomando nota, sino que son personas, ¿sí? Personas sintientes. Entonces, esa dimensión emocional, sensorial, corporal, afectiva de la comunicación debería ser parte de nuestra formación como docentes, y eso es una autocrítica, debería ser parte de la formación de todos aquellos que tienen a personas a su cargo, jefes y jefas, porque en los modos de decir, en los modos de hablar, habría que considerar siempre la persona que tenemos delante, ¿sí? Una persona sintiente, y me parece que mejoraría muchísimo en general nuestra vida cotidiana si tuviéramos mayor formación en este terreno de la relación entre cuerpo, comunicación y emociones. Pero, ¿qué sucede? ¿Sí? Veamos ahora si hay muchísimo trabajo sobre esta relación entre el cuerpo, la comunicación y las emociones en la investigación de la comunicación. No les voy a presentar aquí todo el estado del arte. Esto responde a una investigación que hice con documentos desde el año 2008 hasta el 2020 y en el caso de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación hasta el año 2022. ¿Sí? Entonces, son revisiones de ponencias presentadas en congresos del ámbito iberoamericano y también de la revisión del catálogo de documentación en ciencias de la comunicación, el CCDOC, que si no lo conocen, deberían conocerlo porque es uno de los primeros elementos para poder hacer búsquedas bibliográficas que pues, deben orientar sus trabajos como estudiantes y obviamente también profesoras y profesores. Entonces hice un trabajo de revisión documental sobre los trabajos y las investigaciones en torno a este tema de la relación cuerpo, comunicación y emociones. El resultado es prácticamente nulo. Digo una cifra para que más o menos entiendan el volumen ridículo de trabajos que atienden este tema. En el CCDOC hay registrados cerca de 9,000 documentos y la palabra cuerpo, ¿sí? Asociada a esta dimensión corporal, emocional, etcétera, aparece en 48 ocasiones, ¿sí? Entonces, de 9,000 documentos, hay 48 que se preocupan, ¿sí? Y todos son de comunicación, ¿eh? Pero hay 48 que se preocupan en torno a algo relacionado con nuestros cuerpos. Es bastante lamentable la situación. La mayoría de estos 48 trabajos, imagínense, ¿sí? Sobre todo hacen referencia a trabajos de análisis mediático, la imagen del cuerpo de la mujer en el cine, ¿sí? El cuerpo y la masculinidad en no sé qué telenovela de la televisión abierta, ¿sí? Hay diferentes trabajos, sobre todo de análisis mediático, ¿sí? La mayoría de investigaciones que yo documenté en este trabajo de estado de la cuestión utilizan el paradigma sociocultural y en muchísima menor medida hacen referencia a la sociología de las emociones para analizar estos contenidos mediáticos y estas experiencias de consumo de medios, ¿sí? Como ven, los medios y muy poco los demás temas, ¿sí? Hay algunas áreas temáticas emergentes que creo que pues, nos deben hacer, nos deben dar un viso de esperanza o de optimismo, ¿sí? Algunas temáticas emergentes que sí articulan de forma mucho más clara la comunicación y las emociones. Trabajos sobre género, sobre diversidad sexual, trabajos sobre música, trabajos sobre el área de la salud y trabajos sobre movimientos sociales, incluyendo ciberfeminismo, ciberacción, etcétera.
Entonces, esas son áreas temáticas que son emergentes de hace una década para acá aproximadamente, ¿sí? Y que empiezan a involucrar esta óptica comunicativa, guión emocional en sus análisis, en sus miradas sobre los fenómenos comunicativos. Y la mayoría son trabajos empíricos basados, como les decía, en este tipo de análisis textuales y visuales. En síntesis, casi siempre se trata de trabajos sobre medios de comunicación y en muy poca medida se abordan temas vinculados con la comunicación interpersonal e intersubjetiva. Predomina el análisis del discurso y el enfoque sociocultural, sobre todo en América Latina, por encima de los trabajos, por ejemplo, desarrollados en España. Se entiende a los medios en muchos casos como movilizadores de los afectos y de las emociones y, como les digo, son muy escasas las investigaciones sobre interacción interpersonal. Entonces es bastante lamentable el estado de la cuestión. No significa que no podamos hacer más, por supuesto que hay esperanza y hay muchísimos temas de investigación que seguramente, sin comprenderlo, sin haberlo estudiado a fondo, están ya incorporando esta mirada corpoafectiva. Entonces, la sugerencia o yo los invitaría a tomar en cuenta todo este tipo de elementos sociocorporales, socioemocionales, etcétera. Ya para ir cerrando, porque estoy sobre el tiempo ya, queda muy poquito, comunicación desde y para los cuerpos, ¿sí? La comunicación humana es comunicación desde el cuerpo, para el cuerpo y entre cuerpos. Nuestra relación con el mundo está dada por nuestro cuerpo y desde él accedemos al mundo, ¿sí? Y nos comunicamos con otros, con los contemporáneos, con quienes habitamos este mundo de la vida. Desde los cuerpos significamos el entorno, dotamos de sentido a los otros seres humanos, al espacio que habitamos y al tiempo que estamos viviendo. Y aquí la crítica que reitero, el campo de la comunicación no ha prestado suficiente atención al cuerpo como medio de comunicación del sujeto con el mundo. Hacen falta aproximaciones de corte filosófico que podrían nutrir muchísimo, complejizar muchísimo los trabajos sobre intersubjetividad y comunicación. Seguimos con el predominio de análisis empíricos sobre la imagen del cuerpo en diferentes medios, que está muy bien que se haga, pero ¿sí? Hace falta ampliar bastante nuestros objetos de estudio y nuestras miradas. Y bueno, como elemento también particular, los análisis empíricos sobre medios suelen contemplar cada vez más el enfoque de género. Y por último, repensemos entonces, esa es la invitación final de esta conferencia, repensemos la comunicación humana en clave corpoafectiva y repensémosla en todos los trabajos que hagamos, así sean trabajos sobre medios, no importa, pero tomemos en cuenta que si estamos trabajando medios y estamos trabajando personas, ¿sí? Vamos a tener que entender a la comunicación como una movilizadora de afectos y de emociones. Somos cuerpos en comunicación que nos afectamos unos a otros, ¿sí? También hay que tomar en cuenta temas que están surgiendo cada vez más los últimos 3, 4 años, cómo se ha ido modificando la comunicación interpersonal en el contexto actual, desde la pandemia y la pospandemia, ¿sí? Cómo se han generado espacios más desarrollados o más llenos de miedo y de desconfianza, ¿sí? Que son como dos grandes dispositivos emocionales que articulan hoy día muchos elementos de la comunicación interpersonal, sobre todo desde la pandemia que todas y todos vivimos. Y para aquellas que estén interesados en las redes sociales digitales, que es como el gran tema hoy día, pues también la comunicación que se vive, que vivimos en las redes sociales digitales, sirve como escaparate de lo emocional y, por supuesto, en ella los cuerpos de hombres, mujeres y de todas las diversidades sexogenéricas posibles están también presentes en esas redes sociales digitales. Y parece que el campo de la comunicación todavía no atiende suficientemente, o al menos a mí me lo parece, no atiende suficientemente esta mirada corporal y afectiva de la comunicación que a todas y a todos nos implica. Aquí hay algunas referencias bibliográficas que para quienes estén interesados en la exposición pues tendrán acceso a ellas y les agradezco muchísimo la atención por la invitación. Lamento no haber podido estar presencialmente con ustedes, pero pues espero haber dicho algunas cuestiones que los hayan interpelado de alguna manera. Les agradezco muchísimo y les mando un cálido abrazo hasta Querétaro. Gracias.